Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me echó de la casa que construí con mis propias manos. Lo hizo para complacer a su esposa, una mujer que siempre me miró con un desprecio que helaba el alma. Esa noche me sentí roto, traicionado y abandonado, pero lo que nadie esperaba, y mucho menos ellos, era que yo regresaría con una venganza que no solo los dejaría marcados para toda la vida, sino que desenterraría un secreto que mi difunta esposa había dejado como una bomba de tiempo. Mi nombre es Martínez, y esta es la historia de cómo un padre aprendió que incluso los hijos pueden convertirse en extraños cuando la ambición y el veneno del desprecio se meten en su corazón. Si alguna vez alguien cercano te traicionó de la forma más cruel, si alguna vez te hicieron sentir como un estorbo en tu propio hogar, quédate. Porque esta historia demuestra que incluso los más débiles encuentran una fuerza insospechada cuando la injusticia los golpea. Dale like, suscríbete y comenta. Aquí no contamos simples relatos, aquí vivimos venganzas que sacuden el alma. Me llamo Martínez. Tengo 62 años, y mis manos son un mapa de una vida dedicada al trabajo. Desde que era un muchacho, trabajé en la construcción. Aprendí el lenguaje de la madera, el secreto del cemento, la paciencia del ladrillo. Con esas manos, llenas de callos y cicatrices, levanté paredes, techos y cimientos no solo para clientes, sino también para mi propia casa. Esa casa no era solo una estructura de cemento y madera, era mi refugio, era el testamento de mi amor por mi difunta esposa, María. Cada viga que coloqué, cada rosal que plantamos juntos en el jardín, era una estrofa de nuestra historia. Era el lugar donde vimos crecer a nuestro único hijo, André. Cuando mi amada María murió hace 5 años, pensé que al menos me quedaba él. Que no estaría completamente solo en el silencio de esa casa llena de recuerdos. Me equivoqué. Profundamente. André conoció a Luara, una joven ambiciosa, de sonrisa encantadora y una mirada calculadora que, en mi ceguera de padre, no supe ver al principio. Desde el primer día que pisó mi casa, sentí una corriente de aire frío. Me miraba como si yo fuera una pieza de mobiliario antiguo, un estorbo polvoriento en sus planes de modernización. Criticaba mi ropa sencilla, mis costumbres, incluso la manera en que me sentaba en la mesa que yo mismo había construido. Tu padre siempre huele a sudor y a serrín, le decía a André en susurros, cuando pensaba que yo no la escuchaba. No podemos tener visitas de mis amigos con él viviendo aquí, André. Nos avergüenza. Yo intentaba ignorarlo. Me repetía a mí mismo, como un mantra, ella se acostumbrará. Con el tiempo, me aceptará. Es la mujer que mi hijo eligió. Pero cada día que pasaba, su desprecio se hacía más evidente, más descarado. André, mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta en ese mismo jardín, comenzó a cambiar. Se volvió más distante, más irritable. Evitaba mi mirada, defendía a Luara en cada discusión, por pequeña que fuera. La traición, la puñalada final, llegó una noche de martes. Estábamos cenando los tres en un silencio tenso. Luara, después de pasar todo el día haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre lo anticuada que era la decoración, habló con una claridad que me heló la sangre. André, cariño, hemos hablado de esto. Tu padre no puede seguir viviendo aquí. Esta casa necesita ser nuestra, un espacio para nosotros, no un asilo para viejos. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Miré a mi hijo, esperando, suplicando con los ojos que la desmintiera, que me defendiera. Pero André bajó la mirada, fijándola en su plato, evitando mis ojos. Y entonces, con una voz baja pero firme, una voz que no reconocí como la suya, pronunció la sentencia. Papá, creo que deberías buscar otro lugar para vivir. Luara tiene razón. Queremos formar nuestra propia familia, tener nuestro propio espacio. Mi tenedor cayó al plato con un ruido seco que resonó en el silencio. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Yo, que había construido esa casa con mis propias manos, que había puesto cada ladrillo pensando en el futuro de mi hijo, ahora era un intruso en mi propio hogar. ¿Me estás echando, hijo? Pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Él no respondió. Simplemente asintió, sin levantar la vista. Esa noche empaqué mis pocas cosas en una vieja maleta de cuero. Con cada prenda que doblaba, con cada foto que guardaba, mi corazón se rompía un poco más. Al salir de la casa, me detuve en el porche.
Miré la fachada, las ventanas iluminadas, y pensé, les estoy dejando mi vida entera, pero no les saldrá gratis. Lo que André y Luara no sabían, en su arrogancia y su codicia, era que aquella casa, ese terreno, seguía estando legalmente a mi nombre. Nunca había hecho la transferencia legal a mi hijo. En los papeles, ante la ley, el único dueño seguía siendo yo. Durante las semanas siguientes, guardé silencio. Me refugié en un pequeño apartamento de alquiler, un lugar impersonal y frío. Trabajé en silencio en un pequeño taller que había montado, pero mi mente no descansaba. Cada día que pasaba, cada noche de insomnio, el plan se iba haciendo más claro, más nítido en mi cabeza. Les iba a demostrar, de la forma más pública y humillante posible, que nunca debieron subestimarme. Fui a un notario, un viejo amigo de confianza. Actualicé todos los documentos. Y puse la casa en venta. No les dije nada. Dejé que siguieran viviendo en su burbuja de triunfo, que disfrutaran de la casa que creían haber conquistado. El clímax, el momento de mi venganza, llegó una tarde de sábado. Me enteré por un vecino que André y Luara estaban celebrando una gran fiesta en su casa. Una parrillada en el jardín para celebrar su nuevo hogar con todos sus amigos. Era el escenario perfecto. Llegué sin avisar. No llegué solo. Llegué acompañado del nuevo propietario, un hombre de negocios al que le había vendido la casa, y del notario, con los papeles de la venta en la mano. Cuando André abrió la puerta y me vio, su rostro se desfiguró por la sorpresa y la rabia. ¿Qué haces aquí? Te dije que no eras bienvenido. Pero entonces vio a los hombres que me acompañaban. El comprador, un hombre de aspecto imponente, se adelantó. Buenas tardes. Soy el nuevo propietario de esta casa. Y vengo a tomar posesión de ella. Debe haber un error, tartamudeó André. Esta casa es nuestra. El comprador sonrió con frialdad. No, señor. Según esta escritura, firmada ante notario, el propietario legal era el señor Martínez. Y él me la ha vendido a mí. Aquí está la firma. André corrió a llamarme por teléfono, furioso, desesperado. Papá, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes vender nuestra casa? Respiré hondo. Y con una calma que lo desarmó, respondí, no es vuestra casa, André. Nunca lo fue. La construí yo, la pagué yo, y legalmente siempre fue mía. ¿Recuerdas la noche en que me echaste para complacer a tu esposa? Ese día, tú dejaste de ser mi hijo. Y yo, dejé de ser tu sostén. Luara gritaba en el fondo. André temblaba, sin palabras. Los amigos que estaban en la fiesta comenzaron a irse, avergonzados de presenciar la escena. Días después, tuvieron que marcharse con sus maletas, exactamente como yo lo había hecho. Solo que ellos no tenían a dónde ir. Los vi salir de mi casa, arrastrando bolsas y cajas, con la misma desesperación que yo había sentido. Pero para ellos fue peor. Mientras yo me fui con la dignidad intacta, ellos se fueron humillados, expuestos como los usurpadores que eran. La casa se vendió, y con ese dinero, comencé una nueva vida, lejos de la traición y del veneno. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Unos meses después de la venta, recibí una llamada del nuevo propietario. Su voz sonaba excitada. Señor Martínez, tiene que venir. Hemos encontrado algo. Algo increíble. Fui a la casa. Estaban haciendo una remodelación completa. Y en el proceso, al derribar una de las paredes del que había sido mi antiguo dormitorio, habían encontrado una pequeña caja de metal escondida en el hueco de la pared. La abrimos juntos. Dentro, había un fajo de cartas amarillentas y un documento legal. Eran de mi difunta esposa, María. Las cartas eran para nuestro hijo, para André. En ellas, María, con una caligrafía temblorosa por la enfermedad que se la estaba llevando, le hablaba de su amor por él, pero también de su miedo. De su miedo por Luara. Hijo mío, decía una de las cartas, sé que amas a Luara, pero ten cuidado. Veo en sus ojos una ambición que me asusta. Veo cómo te manipula, cómo te aleja de tu padre, un hombre bueno al que le debes todo. Temo que, cuando yo ya no esté, ella intente quedarse con lo que no le pertenece.
El aire se me escapó de los pulmones. María lo había visto todo. Lo había sabido desde el principio. Pero la verdadera bomba estaba en el documento legal. Era un contrato privado, firmado entre mi esposa y el padre de Luara. Resulta que, años atrás, el padre de Luara, un hombre que siempre presumió de su éxito, estuvo al borde de la quiebra. Y fue mi esposa, María, quien lo salvó. Le prestó una suma de dinero considerable, el dinero de su propia herencia familiar, para que él pudiera salvar su empresa. El contrato estipulaba que la deuda debía ser devuelta en un plazo de 10 años, con intereses. Una deuda que, como confirmaron mis abogados después, nunca fue pagada. Y que, con los intereses acumulados, ascendía a una cifra que era más del doble del valor de la casa que yo había vendido. Lo entendí todo. La obsesión de Luara por mi casa no era solo codicia. Era un intento desesperado por recuperar, por las malas, lo que su familia me debía por las buenas. Su plan era echarme, quedarse con la casa y, de esa manera, saldar la deuda de su padre en secreto. Mi humillación era parte de su plan de encubrimiento. Convoqué una última reunión. André, Luara y su padre vinieron, probablemente esperando una negociación, una súplica. No dije una palabra. Simplemente puse sobre la mesa la caja de metal. Primero, las cartas de mi esposa. Vi a mi hijo derrumbarse, llorando, al leer las palabras de su madre, al entender la magnitud de su propia ceguera. Y luego, saqué el contrato. El padre de Luara se quedó sin color. Esta deuda nunca fue saldada, dije con calma. Y ahora, con los intereses, es impagable para ustedes. Pero no voy a ejecutarla. No voy a quitarles todo, como ustedes intentaron hacer conmigo. Les ofrecí un trato. Les perdonaría la deuda a cambio de una sola cosa, una confesión pública. Una disculpa, no a mí, sino a la memoria de mi esposa. La semana siguiente, en el periódico local, apareció una pequeña nota en la sección de sociales. En ella, la familia de Luara pedía disculpas públicas a la memoria de María y a su viudo, Martínez, por malentendidos del pasado. Mi venganza ya no era solo por mí. Fue por ella. Fue su amor, su previsión, su justicia desde el más allá. Aprendí que incluso un padre tiene límites. Que el amor no puede ser una excusa para soportar la humillación. Y que cuando alguien te echa de la casa que construiste, a veces la vida, y el amor de quienes ya no están, te ofrecen la oportunidad de volver más fuerte que nunca. ¿Alguna vez alguien cercano te traicionó de la peor manera posible? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias de venganza donde la justicia, tarde o temprano, no se espera. Se ejecuta.